Hola chicos, buenos días. Lamentablemente el día de hoy no pude darles clases de manera directa, pero aquí les dejo el video de esta clase. Hemos venido trabajando lo que es este tercer parcial con varios aspectos. Hemos venido trabajando lo que es emprendedor, emprendimiento, plan de negocios, etcétera, etcétera. Empezamos hablando sobre qué era un emprendedor, cuál era el papel, por qué es importante emprender. Recuerden que en México, pues, la mayoría de las empresas son micro y pequeñas y estas provienen de pequeños o de personas que decidieron algún día emprender. Hablábamos también del modelo Canvas, que es un esquema, una matriz o una sábana que se compone de 9 secciones, y este esquema nos permite saber qué tan buena es la idea que nosotros tenemos pensada para llevar a cabo como negocio. Aquí, bueno, ya pueden ver en pantalla, están las 9 secciones y pues a lo largo de lo que fue la clase pasada o antepasada vimos cada una de ellas, para qué nos sirve, cuáles son los 9 elementos del modelo Canvas, y pues también les puse por aquí un ejemplo acerca de pues el modelo Canvas de Starbucks. Aquí, si se dan cuenta, ya viene desarrollado. En el modelo que yo les había pedido, pues solamente tenían que copiar esta parte tal cual estaba, todo lo demás pues ustedes lo iban a cambiar de acuerdo a la empresa que ustedes tenían. Empezamos a hablar también la semana pasada del proceso administrativo. Recuerden que el proceso administrativo se compone de 4 etapas, que es planeación, organización, dirección y control. Y comenzamos con la etapa de planeación para saber qué era. Aquí hay una de las características de la planeación, que reduce al mínimo los riesgos, aprovecha al máximo las oportunidades, promueve la eficiencia al eliminar la improvisación, permite evaluar alternativas antes de tomar decisiones, maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos y facilita el control. Contábamos también que hay 3 tipos de planeación, perdón, que es la estratégica, táctica y operativa. La estratégica se lleva a nivel dirección, la táctica se lleva a nivel de departamentos y la operativa se lleva a nivel de personal. Aquí ya, aquí de hecho donde dice nivel jerárquico, ustedes pueden observar, a qué departamento va o a qué tramo de la jerarquía va proyectada cada una de las planeaciones. Y también el tiempo, por ejemplo, la estratégica o la planeación estratégica es a largo plazo, la táctica es a mediano y la operativa es a corto. Hablábamos de que también la planeación contiene estos 9 principios o 9 factores, que pues la planeación es factible porque es viable o te dice qué tan bueno o no es lo que quieres hacer, es objetiva porque se encamina a una meta, se cuantifica porque se puede medir en cuanto a tiempo y cantidades, tiene unidad, porque toda la empresa gira en torno a esta planeación. Es flexible, porque en caso de que se deba de cambiar, no debe de modificar toda la actividad de la empresa, y pueden haber cambios de estrategia de acuerdo a la conveniencia de la empresa. Se compone de 10 partes, lo que es la cuestión de la planeación, empezando con la misión, que es la razón que es la razón de ser de la empresa, y responde a las preguntas: ¿en qué negocio estamos y quiénes somos? Aquí podemos determinar o escribir nuestro espacio, nuestro producto o servicio y las actividades que hacemos. Se complementa mucho con la visión, y aquí pues yo les puse un ejemplo de Bimbo. La visión, por otro lado, responde a la pregunta: ¿qué queremos llegar a ser? ¿En dónde vemos nuestra empresa a determinado tiempo? Y entre mejor esté descrita la visión, mejor van a ser los objetivos. Vienen los objetivos, que son el resultado, es trasladar la visión y la misión a aspectos que pueden ser medibles en cuanto a cantidades y tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de objetivos: los objetivos que van a nivel de dirección, los que van a nivel de departamentos y los que van a nivel de vendedor, pero en todo se mide a través de cifras. Por ejemplo, aquí dice 20%, 2%, 200 artículos, y lo mide en tiempo: 5 años, 1 año y diariamente. Entonces, así es como se plantean los objetivos. Recursos de la organización. En cuanto a recursos, ya habíamos hablado desde el parcial pasado cuáles eran los recursos de la
de la organización, que son los recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros. Esos tipos de recursos aquí hay que responder con cuáles de estos nuestra empresa cuenta para arrancar el emprendimiento o va a contar para nosotros poder empezar a producir. Y pues tiene preguntas como cuál es el importe del dinero con el que voy a contar, cuál es el nivel de conocimientos y habilidades de mi personal, cuántos elementos tengo a mi alcance, cuántas personas trabajan para mí, cuál es la capacidad de producción de nuestra maquinaria, cuánto puedo producir al día y cuál es la capacidad de mis almacenes, cuánto puedo guardar yo o tener en el stock. Aquí en la parte de planeación también se realiza un examen de ambiente. Este examen de ambiente nos va a permitir conocer el entorno de donde se encuentra la empresa y consta de 3 etapas, pero en estas 3 etapas nosotros tenemos que incluir factores que nos interesen. Los factores son los económicos, social, legal, político, tecnológico, mano de obra y financiero. De estos tenemos que seleccionar cuáles nos importan más a nosotros. En el caso de la mayoría de las empresas, se van más por lo económico, lo social, lo legal, en algunos casos lo tecnológico, pero recuerde que no todas las empresas utilizan tecnología en altos niveles, mano de obra y financiero. Casi el aspecto político no se toca porque no influye tanto en el desarrollo de una empresa. Sin embargo, pues si hablamos de una institución que es gubernamental, pues sí, sí entraría. Ahora, una vez que seleccionamos los aspectos que queremos conocer, vamos a realizar estas 3 etapas. Primero, identificamos los sectores de interés, que son, pues ya les dije, ¿no? Económico, social, legal, tecnológico, no, tecnológico casi no, mano de obra y financiero, ¿no? Supongamos que dejamos afuera al legal y al tecnológico. Después de esto, asignamos probabilidades. ¿Qué tal si, por ejemplo, qué tal si mi producto no se vende porque hay nuevos productos más novedosos y pues la gente se inclina más por esos productos? Entonces ya estoy metiendo algo social, ¿sale? Porque son tendencias, ahí entra mucho lo que son las tendencias. O qué tal si hay una crisis económica que hace que se devalúe más el peso y entonces mi producto se va a hacer muy caro o lo voy a tener que abaratar. Entonces ya es otra probabilidad y ya estamos metiendo un aspecto económico. ¿O qué tal si la mano de obra empieza a hacerse más cara? Le tengo que pagar más a mi personal por producir porque me estoy dando cuenta que apenas les estoy pagando el salario mínimo. Entonces estoy asignando una probabilidad a la mano de obra. ¿Qué tal si el banco me financia un préstamo y con eso puedo aumentar más maquinaria y producir más? Entonces es un aspecto financiero. Asignamos probabilidades y después creamos escenarios. ¿Qué pasaría si entonces todas esas posibilidades? Aquí hay que pintarnos tres tipos de escenarios. Los escenarios muy positivos, los escenarios esos que son como muy utópicos que nos dicen que sí se puede. Los escenarios negativos, imaginarnos hasta lo peor que puede pasar. Y los escenarios probables. ¿Qué pasa cuando hablamos de posibilidad y probabilidad? Posibilidad es algo muy lejano, probabilidad es algo más sustentado, es algo que sí puede pasar con mayor certeza. Entonces, primero hacemos probabilidades y luego ya ponemos algo más probable, ¿sale? Entonces, eso es lo que se hace en el examen de ambiente. Marcamos escenarios positivos, probables y negativos. Una vez que ya hicimos nuestro examen de ambiente y planteamos nuestros escenarios, creamos entonces predicciones. Las predicciones no es de que vas y consultas con un adivino las cartas y a ver qué te lee del futuro acerca de tu empresa. No, es acerca de, ok, ya tenemos los conocimientos, ya sabemos en dónde está ubicada nuestra empresa, cuál es su entorno, qué recursos tiene y cómo la podemos hacer crecer. Pero ahora entonces, ¿qué puede pasar a un futuro? Describe la situación futura de la empresa y depende de qué tan buena sea la visión. Se basa en información suficiente y relevante. O sea, aquí podemos manejarnos ya en algo más estable, en algo más basado en algo más cimentado, en algo más concreto. Pueden hasta utilizarse cifras para hacer este tipo de predicciones y pues va encaminado con lo que es la visión. Por eso es que es importante desde un principio definir bien la visión.
Hablamos también de que tenemos que hacer nuestro análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Recuerden que las fortalezas y debilidades son dentro de la empresa y las oportunidades y amenazas son fuera de la empresa. Entonces creamos pues nuestro FODA y con esto sabemos qué ventaja tenemos para competir frente a a las otras personas que ofrecen mismos productos al que yo estoy vendiendo. Identificamos y evaluamos las estrategias. Ya tenemos la posición de la empresa, ya conocemos el entorno, ya conocemos las posibilidades, ya hicimos predicciones, ya podemos saber qué es lo que va a pasar con la empresa. Ahora hay que seleccionar una estrategia que se encamine a los objetivos que quiero lograr. Entre las más usadas están crecer, mantener la posición actual en el mercado, reducir su tamaño, fusionarse con otra empresa, acrecentar o incrementar sucursales, etcétera, etcétera. Y hablábamos de una estrategia que se llama estrategia Océano Azul. Esta consiste principalmente en no es que no compita, sí competir, pero o más bien sí, sí vender, pero en un mercado que casi no se ha explorado. Es decir, ofrecer un producto tan único que no se haya vendido en otro o que no se haya comercializado tanto en un mercado. ¿Por qué? Porque cuando escogemos productos que son comunes o que son, que ya tienen más competencia, es difícil competir ante grandes empresas, porque el mercado siempre va a establecer a qué precio debes de vender, porque si no vendes a ese precio, no vas a tener ganancias y no vas a tener clientes. En la estrategia de Océano Azul se pretende buscar un negocio donde o un producto o satisfacer una necesidad que nadie más haya en la que nadie más haya pensado. Así la competencia se vuelve irrelevante porque pues casi no hay competencia. De eso constaba la estrategia de Océano Azul y esta pues va enfocada más hacia lo que es las ventas. Pero bueno, ya supimos cuáles son los caminos que podemos seguir para lograr los objetivos de la empresa. Ahora, debemos escoger uno de esos caminos. No podemos escoger muchos, o sea, podemos tener muchas opciones, pero solamente debemos de escoger uno. Aquí, después de analizar distintas estrategias, se selecciona la mejor opción. Debe de ser acorde con la misión, la visión y los objetivos de la empresa y considerar las capacidades de ella. Les planteaba yo, imagínense que mi objetivo perdón, que mi misión haya sido ser la empresa más grande a nivel mundial o a nivel nacional que ofrece ropa de marca. Pero en mi estrategia estoy poniendo reducir el tamaño de la empresa. ¿Es coherente esto? O sea, ¿es coherente que yo quiera ser la empresa más grande a nivel nacional, pero que mi estrategia sea reducir el tamaño de la empresa? Pues no, no es coherente. ¿Por qué? Porque si yo pretendo ser una empresa más grande a nivel nacional, pues lo que debo de hacer es expandir mis opciones de mercado, no reducir el tamaño de la empresa, porque entonces no estoy siendo coherente con lo que estoy planteando en la misión, en la visión y en los objetivos, con la estrategia que estoy seleccionando para alcanzar esos objetivos y lograr la visión. Entonces, pues realmente aquí es ir empatando lo que voy poniendo en el principio con lo que estoy desarrollando al final. Y una vez que ya tenemos la estrategia, que en este caso el ejemplo que les puse de ser la empresa más grande a nivel nacional, mi estrategia sería expandir mis opciones de mercado o abrir nuevas sucursales. Esta estrategia se tiene que instrumentar. ¿Cómo la instrumentamos? A través de programas. Los programas sería, por ejemplo, calendarizar las actividades. En un calendario poner qué actividades debo de hacer, en qué fechas las debo de hacer. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo. Los procedimientos. Aquí es manejar o estandarizar las actividades que se hacen diariamente. ¿Qué cosas debo de hacer a diario para lograr esos objetivos? Ok, si ya sé que debo de hacer cosas repetitivas, entonces establecer un procedimiento único que me asegure que no vaya a fallar al hacer esas actividades y por ende pues pueda lograr los objetivos más rápidamente. Presupuestos, asignar a cada actividad o a cada labor un cierto dinero, o sea, una cierta cantidad para que se lleve a cabo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de no excederse en gastos y con el fin de que al final la producción pues sea óptima y no tenga uno más pérdidas.
Las políticas. Las políticas son como pequeñas normas que son flexibles dentro de la empresa. Les comentaba ayer a sus compañeros que, por ejemplo, en políticas de compras, ¿no? En políticas de ventas, perdón, normalmente se maneja, ¿no? Vender 200 artículos al día. Pero, ¿qué pasa si no vendes los 200 artículos al día? No pasa nada porque no te pueden despedir, simplemente es una política, es como una regla, pero es flexible. Ahora, ¿qué pasa si en vez de vender 200 vendes 300? Tampoco pasa nada porque aunque te excediste, no pasa nada, o sea, no hay una consecuencia mayor, simplemente te están diciendo que debe de haber como un rango de ventas. Entonces, esa sería una política. Otro ejemplo de política en el caso de recursos humanos sería, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta parte de llegar temprano, ¿no? De, por ejemplo, en un trabajo, política de recursos humanos, tu hora de checada es a las 7. Ok, de 7 entras a las 7, pero la política dice que si llegas antes de las 7:10 es retardo menor. No, si llegas entre 7:05 y 7:10 es retardo menor. Si llegas entre 7:11 y 7:20 es retardo mayor. Y si llegas después de 7:25, pues básicamente se te descuenta el día. Entonces es una política que te está diciendo ok, tu hora de entrada es a las 7. No importa si llega a 6:56, 6:58, tu hora de entrada o de checada es a las 7. Si llegas 2 minutos después de las 7, no hay una consecuencia mayor. Eso es una política, una regla que es flexible y que se maneja dentro de la empresa. Y, pues, por último, tenemos los planes, que es un modelo sistemático, o sea, nosotros en cada área de la empresa vamos a hacer un plan que nos ayude a llevar a cabo, o a lograr los objetivos para llegar a lograr la visión de la empresa. Entonces, esto es lo que se plantea cuando ya seleccionamos una estrategia, ¿sale? Sabemos qué actividades debemos de hacer, cuáles van a ser los procedimientos, cuánto dinero me voy a gastar, cuáles son las normas que debo de aplicar y cuáles son los planes o cuáles son los pasos a seguir que cada departamento debe llevar para lograr cumplir con la estrategia y a su vez con los objetivos de la empresa. Pero bueno, todo esto fue organización. Bien, perdón, planeación. Ahora hablaremos acerca de la etapa de organización. La organización es la segunda etapa del proceso administrativo. Define tareas que realiza cada área, quién las desarrollará, cómo se agruparán y de qué forma se tomarán las decisiones. Se compone por 6 elementos o principios que se muestran a continuación: cadena de mando, tramo de control, división de trabajo, departamentalización, centralización y formalización. Dentro de la cadena de mando se extiende por toda la jerarquización de la empresa, es decir, por todos los niveles que tiene. Define quién reporta a quién va a ser el jefe de quién, a quién le debo de dar cuentas. Establece grupos de unidad, establece a qué grupo o sección pertenezco dentro de la empresa. La tendencia actual es tener personal autorregulado, o sea, es decir, que no sea necesario un jefe para un departamento, sino que la empresa trabaje por sí sola y que el personal sepa qué función debe de hacer, cuándo, cómo y qué objetivos deben de perseguir. Eso es una cadena de mando. Saber a quién le debo de dar cuentas o a quién le debo de dar mis resultados, con quién debo reportar lo que yo hago. Eso es una cadena de mando. Básicamente se basa en la jerarquización de personal. Pero pues aquí nos menciona que también establece grupos para saber a qué sección o a qué departamento de la empresa corresponde y que pues lo normal a lo que se tiende ahora es no tender tanto a tener un jefe, sino ser un personal autorregulado, ser una persona que sea consciente de las actividades que tiene que hacer, cuándo y dónde entregarlas. El tramo de control. El tramo de control se refiere al número de empleados que un jefe puede dirigir o controlar de forma eficiente. De forma eficiente. Los tramos pequeños desalientan la autonomía, es decir, que si tenemos muchos jefes, por ejemplo, si tenemos un jefe por cada 5 empleados, ahí hay un exceso de control, entonces no permitimos que los empleados sean autónomos. Autónomos es actuar por sí solos. Los tenemos mucho bajo control y esto en ocasiones provoca como frustración o desgaste mental en cuanto al trabajo de la empresa.
Por otro lado, los tramos largos, o sea, cuando, por ejemplo, un jefe controla a 25 o 50 personas, reducen gastos, aceleran la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ahí ya la gente es consciente de lo que hace, de la importancia de su trabajo y pueden tomar decisiones por sí solos. Aquí lo que marca la diferencia es que, por ejemplo, en los tramos largos se corre el riesgo de que si el personal no está no está suficientemente centrado en su trabajo, pues se pierde el control. Pero esto casi no pasa. ¿Por qué? Porque normalmente en un ámbito laboral la gente es más formal en cuanto a las actividades que hace. Entonces, lo que nos conviene siempre es tener tramos largos. ¿Por qué? Porque así significa que no tenemos que contratar mucho personal para que sean los jefes de otros subordinados, sino simplemente nada más tenemos que contratar a 2 o 3 jefes y ellos se van a encargar de todo el personal. Estas personas se asesoran con compañeros y son responsables de sus tareas. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, participamos en un tramo largo, ustedes en su salón de clases son un tramo largo. ¿Por qué? Porque son 40 y tantos y esos 40 y tantos solamente corresponden a un maestro. Entonces, básicamente son un tramo largo por eso. Ahora, en ciertas ocasiones sí se llega a perder el control porque pues ustedes lo han visto, no todos los maestros tienen las herramientas o no todos los maestros tienen las capacidades para tener a su grupo en control. Sin embargo, esto de que muchos trabajan por sí solos, hay muchos de sus compañeros o sí, de sus compañeros o muchos de los alumnos que no necesitas andar tras de ellos, sino que ellos mismos hacen las tareas, hacen los trabajos y ya saben cómo deben de actuar. Entonces, pues básicamente, este, el tramo de control se vuelve óptimo. ¿Por qué? Porque no tienes que andar tras de ellos y aparte de eso no necesitas muchos maestros para tener a un grupo de alumnos bajo control. A eso se refieren los tramos largos. Por eso hay muchas ventajas porque reducen gastos y aceleran la toma de decisiones. Si se dan cuenta también dentro de cada grupo en este caso es un ejemplo de que dentro de cada grupo de alumnos, pues también hay un jefe y un subjefe, lo cual ellos serían como los jefes que están a cargo de un tramo de control. Sin embargo, pues también estamos los docentes o estamos las autoridades académicas. Entonces hay varias personas que los controlan. No nada más es un jefe y el subjefe de grupo, sino esos subjefes y subjefes le tienen que dar cuentas al tutor, los tutores a los demás maestros, los maestros tienen que dar cuentas al departamento de docentes, el de docentes a los académicos y el académico a la dirección. Esto va desencadenado conforme a la jerarquía que maneja cada empresa, pero ahorita nada más les estoy ejemplificando con eso. División del trabajo. Pues una vez de que ya sabemos a qué jefe le tenemos que responder, que ya sabemos quién va a ser nuestro jefe y cuántas personas vamos a participar dentro de un proceso, hay que dividir el trabajo. La división del trabajo, se refiere al grado en el que se dividen las tareas de una organización. Es la especialización de una actividad por medio de repetición. Aquí la capacitación es fácil y menos costosa. En ocasiones puede ser monótono y aburrido, provocando insatisfacción y tensión. Por lo general, en las áreas de producción se requiere alta especialización. Aquí, por ejemplo, se refiere a qué tarea va a hacer cada empleado y si la va a hacer de manera constante o va a haber rotación. Normalmente en las empresas o en la sección de producción es donde se ve esto de división del trabajo y hacen que un empleado se especialice en hacer una sola actividad porque la hace día con día. La capacitación es fácil y menos costosa porque el empleado básicamente aprende de la experiencia o aprende de hacer esa misma actividad todos los días, entonces pues no hay tanta capacitación y por ende pues se reducen los gastos. Puede ser monótono y aburrido, puede ser cansado para los mismos empleados, provocando insatisfacción y tensión, y por lo general es en las áreas de producción donde se ve más este tipo de especialización.
Ayer yo platicaba con sus compañeros de los 2 otros grupos, y no sé si se acuerdan de Charlie y la fábrica de chocolates. Esta película, yo creo que a lo mejor o la mayoría las ha visto. En una parte de la película habla sobre el trabajo del papá de Charlie, que trabajaba en una fábrica de pasta de dientes. En esta fábrica, su trabajo de todos los días era ponerle la tapita a las pastas de dientes. Imagínense, él ya era especialista en esta actividad, que de por sí no es difícil, pero ahora imagínense hacer ese trabajo durante 8 horas al día, que es una jornada laboral, por 7 días a la semana y luego por 365 días al año. Y más aunado a eso, por 30 años, que son los que se piden para jubilarte en un empleo, pues obviamente es muy monótono y muy aburrido. Por eso es que muchas veces provoca insatisfacción y tensión y muchas personas terminan por renunciar porque se cansan, ¿sale? Este es solo como pues un ejemplo más didáctico de lo que puede ser esta parte de división del trabajo cuando especializas a una persona. También, por ejemplo, aquí les compartí un ejemplo de una línea de producción que hace pizzas y se compone de 4 empleados. El trabajador uno enciende el horno, solamente tiene que encender el horno y preparar la masa. El trabajador 2 separa la masa en porciones, de acuerdo al tipo de pizza, corta la masa de acuerdo al tamaño y recibe las comandas y las organiza. Las comandas, pues, son las órdenes y las organiza conforme van llegando. El trabajador 3 estira la masa, dependiendo del tamaño que se desee, agrega la salsa, agrega los ingredientes a la pizza y la decora. Coloca la pizza en la tableta de madera y la introduce en el horno, ¿sale? Entonces coloca esas 3 actividades, 4, perdón, son las que hace el trabajador 3. Y el trabajador 4 lo que hace es supervisa el dorado y cocimiento de la pizza, coloca la pizza en una charola si es para llevar a domicilio y avisa al mesero o a recepción que ya la pizza está lista. Entonces, cada trabajador hace diferentes cosas. Por ende, por ejemplo, el trabajador 3 y el trabajador 4 hacen más cosas. No se les puede pagar lo mismo que al trabajador 2 o al trabajador uno. ¿Sale? Entonces, aquí depende mucho de las actividades que deban de hacer cada uno y pues de lo difícil y complicado que sea cada labor. A eso se le llama división de trabajo, que yo considero que, pues, este ejemplo, pues, es muy absurdo, porque el trabajo que aquí muestra que hacen 4 personas, en realidad, pues, bien lo pueden hacer 2, ¿no? Y reducir esta parte de costos de personal. Entonces, pues, es nada más un ejemplo. La departamentalización. La departamentalización se refiere a la forma en que se agrupan los puestos para coordinar las tareas de la empresa. Estas dependen de las necesidades de la organización. Aquí significa cómo se va a dividir nuestra empresa por dentro. La más común o la departamentalización que más se ocupa es por funciones. Normalmente las empresas se dividen por áreas de producción, administración, ventas, recursos humanos, contabilidad o financieros, etcétera. Pero existen otras formas de dividir a la empresa por servicio o por producto, que aquí es de acuerdo a lo que nosotros vayamos a vender o a realizar. Aquí nos muestra un ejemplo que dice que, por ejemplo, en el caso de las agencias de coches, ahí agrupan o se agrupan las secciones de acuerdo al tipo al carro, de acuerdo al carro que se produce o se fabrica o al tipo de servicio que le van a dar. Por ejemplo, en la agencia de aquí del Chevrolet sí agrupan así su empresa. Por un lado tienen las ventas, en otro lado tienen las entregas y en otro lado tienen el servicio de mantenimiento al coche. Entonces se divide básicamente en 3 partes, que serían los servicios que están proporcionando. Por área geográfica o territorio, aquí la departamentalización también puede aplicar por zonas, por un mejor control y para enfocarse en las necesidades del consumidor de acuerdo a sus características particulares. Imagínense que yo soy una empresa grande, ¿no? Que vende chocolates y me enfoco mucho a las ventas, pero mis ventas son a nivel de todo el territorio nacional.
¿Cómo podría yo dividir mi empresa? Pues divido mi organización en áreas geográficas. Por ejemplo, en la zona norte, zona centro y zona sur. Entonces ya divido que está, no sé, Chocolatitos SADCB del norte, Chocolatitos SADCB del centro y Chocolatitos SADCB del sur. Y con eso pues ya tengo una división por territorio. Por proceso, aquí hablamos más de las empresas que son extractivas o manufactureras. Aquí se refiere a, por ejemplo, que, que cuando nosotros extraemos una materia prima, por eso nada más se enfoca en este tipo de empresas, porque ellas normalmente manejan por procedimientos. Normalmente extraen la materia, la procesan, la empacan y la venden. O si son extractivas nada más, la extraen, la preparan para su venta, la empacan y la venden, ¿sale? Entonces, pues puede ser por procesos, entradas, por ejemplo, si es extractiva, no sé, se me ocurre de alimentos, ¿no? Que yo, vendo jitomates. Entonces, mi empresa es de jitomates, extraigo los jitomates de la tierra, entran a mi empresa, los lavo, los sanitizo, los empaqueto en guacales y los saco a la venta. Entonces, divido mi empresa en todas esas secciones que estoy ahorita hablando. Eso nada más por decir un ejemplo. O si mi empresa es metalúrgica, que a lo mejor se dedican a extraer metales, extraigo el metal, lo proceso, lo convierto en autopartes y los exporto a otra parte del mundo. Entonces, divido mi empresa en todas esas secciones que estoy ahorita hablando. Por tipo de clientela, aquí no es muy común ver esta división porque realmente casi ninguna empresa tiene este tipo de división. Solamente los bancos que, por ejemplo, no se dividen ellos como empresa por tipo de clientes, pero sí te dan un servicio de acuerdo al tipo de cliente que eres. Si eres un cliente, pues, común, te forman, con todos, ¿no? Pero, hay un tipo de cliente que se le llama premier o cliente especial y que, pues, siempre tienen como prioridad sobre los otros, pero no es que se divida la empresa por cliente. Entonces, realmente esta última clasificación es la que casi no se usa por cliente. La más común, como ya mencionamos, es por funciones. Hablamos también de lo que es centralización. Centralización se refiere a qué tan concentrada es la toma de decisiones dentro de una organización. Las tendencias actuales buscan que se descentralicen las empresas, confiando en los trabajadores y evitando retrasos que implica consultar a superiores. Los procedimientos deben de ser claros y los empleados deben de contar con los criterios suficientes para hacer la toma de decisiones. Aquí se refiere a que si, por ejemplo, solo el jefe puede tomar decisiones dentro de la empresa. ¿Qué pasa cuando pasa este hecho? ¿Qué pasa cuando solamente el jefe puede tomar las decisiones dentro de la empresa? Que si surge una problemática y el jefe no está, prácticamente la empresa se para. Es por eso que se busca descentralizar, que los propios empleados o los propios operativos puedan tomar decisiones por sí solos o puedan tomar decisiones confiando en que a lo mejor nosotros ya sabemos que el trabajador tiene experiencia, que ya sabemos que lleva trabajando aquí tiempo, que conoce el procedimiento y sabe cómo resolver un problema. Pero, ¿qué pasa si por el otro lado si hay mucha centralización? Cuando hay mucha centralización, hay muchos retrasos. ¿Por qué? Porque todas las actividades que se quieren hacer o se desean tomar en cuenta se tienen que consultar con el jefe y muchas veces ahí el jefe está muy ocupado y todo, que no te puede atender, entonces retrasa todas esas actividades que quieres consultar con él. Por eso es que se busca que no sea tan centralizada la empresa, que la toma de decisiones pueda ser a cualquier nivel. ¿Por qué? Porque así la empresa puede manejarse por sí sola sin necesidad de que el jefe esté presente o necesidad de que el director esté presente. La formalización. Aquí hablamos de qué tan formal o no es un empleo. Se refiere a la estandarización de un puesto de trabajo a través de una organización definida, definidas de descripciones. Explica, o en esta parte se explica
qué puesto debe tener, cantidad de reglas, procedimientos y libertad para hacer su trabajo. Existen puestos de trabajo donde la formalidad no es relevante. Algunos de estos trabajos son creativos, de innovación, de diseño, en los que no son significativos los horarios de trabajo, la forma de vestir y seguir las reglas de comportamiento, pues se requieren ciertas condiciones para desarrollar sus proyectos. Los puestos de atención al cliente por lo regular son formales, mostrando una imagen ejecutiva, ordenada y eficiente, que reflejen la imagen de la organización, desde la puntualidad, la forma de vestir, los procedimientos a seguir y las reglas de conducta establecidos. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes creen que tienen más grado de formalización en la escuela, las secretarias o los docentes? Si su respuesta fue, que los docentes están mal, el grado de formalización la tienen más las secretarias. ¿Por qué? Porque ellas son la primera imagen que tiene la empresa, de un contacto directo con los alumnos, con los padres de familia o con los clientes, que en este caso, pues, son ustedes. Sin embargo, los docentes no, los docentes tienen un poquito más de libertad, desde la forma de vestir hasta la forma de expresarse o de ir a sus clases o de dar sus clases. ¿Por qué? Porque lo que están buscando los docentes es compartir conocimiento, no verse bien. Y lo digo con el afán no de molestar, sino que me he encontrado o me he topado a maestros que a lo mejor visten como hippies, porque así los tuve en la universidad, pero que sabían mucho. Entonces prácticamente no importaba cómo iban vestidos, sino lo que te compartían como conocimiento. La formalización era menos siendo docente que siendo secretaria. Y como experiencia propia también se los puedo compartir. Yo muchas veces fui, bueno, como 3 años fui secretaria de dirección en otra escuela y pues sí, nos pedían ir formales, llegar puntuales, éramos las últimas que nos quedábamos, éramos las que teníamos más carga de trabajo, etcétera, etcétera. Pero, ya siendo docente, pues sí hay un poquito más de libertad, porque no me exigen vestirme de una manera, sino simplemente cumplir con el aspecto de dar clases. Estructuras organizacionales. Cuando decimos estructuras organizacionales nos referimos a los organigramas. Aquí la empresa tiene que optar por una estructura ideal que le permita operar eficientemente y alcanzar sus objetivos. Considera elementos como los objetivos, entorno y los recursos que tiene disponibles. Hay dos tipos de estructuras. La estructura simple, que es la que todos conocemos, es de bajo grado de departamentalización, no tiene tantos departamentos, maneja grandes tramos de control, que es lo que nos convenía. Hay una autoridad centralizada, que en este caso o en el ejemplo, pues es el director general. No hay mucha formalización, es rápida, es flexible y poco costosa. Se asignan responsabilidades de manera clara, cada empleado sabe qué debe de hacer y se recomienda para organizaciones pequeñas. Este tipo de estructura es la que nosotros vamos a manejar, ¿sale? Este organigrama es el que nosotros vamos a manejar, el organigrama simple. ¿Y por qué se los comento? Porque más adelante pues lo vamos a tener que elaborar. Y está la estructura matricial. La estructura matricial es más complicada porque se maneja para empresas grandes. Aquí la autoridad se divide por área funcional, proyecto o línea de producción. Cada empleado le responde a dos o más supervisores inmediatos. Se dividen los departamentos secundarios o de apoyo por áreas de especialización. Por ejemplo, aquí las áreas de mantenimiento y todas esas que no tienen que ver con la producción, todavía se especializan, se subdividen todavía más para, especializarse. Y normalmente tiene secciones especializadas en el área de producción. O sea, por ejemplo, en el área de producción no nada más es la línea de producir, sino que ahí tienen control y calidad, medición de los resultados, etcétera, etcétera. O sea, tienen muchísimas áreas. Por eso es que sirve más en empresas que ya son muy grandes como Bimbo, Coca-Cola, Barcel, etcétera, etcétera, etcétera. Existe otro tipo de división del trabajo, que es la burocracia. La burocracia es una estructura con operaciones altamente rutinarias, incluye reglas, reglamentos y todos los procedimientos son formalizados. Los puestos son especializados, la autoridad y la toma de decisiones dependen de un solo jefe, o sea, es centralizado.
Parece un modelo rígido, pero en la práctica optimiza tiempos y recursos. Un ejemplo de este tipo de organizaciones burocráticas son los bancos. ¿Por qué? Porque todos los días hacen las personas que trabajan en los bancos, todos los días hacen las mismas operaciones, entonces son altamente rutinarios. Cada persona tiene un puesto de trabajo, lo que los hace especializados. Hay cajeros, hay personas que están en atención al cliente, los ejecutivos y los que te venden, los que te ofrecen los seguros, los que te llevan el Afore. Entonces, si se imaginan, pues son diferentes puestos y cada uno es especializado. Incluyen reglas, reglamentos y procedimientos formalizados. Aquí hay un alto estándar de formalización porque si se dan cuenta, todas las personas que van dentro de un banco, pues son, van bien vestidas, o sea, tan solo desde la presencia, pues ya sabemos que es muy formal. La toma de decisiones y la autoridad se basan en el gerente del banco y parece un modelo rígido porque sí, no hay mucha flexibilidad, pero en cuanto a la práctica optimiza tiempo y recursos porque no tienen muchísimos empleados y los recursos que ocupan prácticamente siempre son los mismos. Y tenemos la organización virtual, que es lo que es un poco de lo que estamos viviendo ahorita. Permite el home office o trabajar desde cualquier lugar con internet. No hay necesidad de trasladarse a una oficina. Autorregulación del desempeño. No hay necesidad de trasladarse a una oficina, autorregulación del desempeño y combinan sus labores con otras actividades. Hay un ahorro significativo. Cuando hacemos el home office no hay necesidad de tener una oficina. Por eso es que se reducen los costos, porque no tienes que tener mantenimiento de un área en específico, ni rentar, ni nada. Por eso es que hay mucho ahorro. La autorregulación del desempeño. Aquí cada empleado sabe qué tanto debe de trabajar o qué tanto debe de esforzarse día con día. Y pues se combinan las labores, por ejemplo, ahorita muchos de ustedes están escuchando esto, pero después de esto tendrán que hacer diferentes cosas como, no sé, limpiar su cuarto, ayudar a hacer la comida, etcétera. Y de eso se trata el home office, ¿no? Combinamos labores tanto académicas, educativas o de trabajo con las actividades que normalmente hacemos en casa. Por último, viene la organización del talento humano. Aquí se refiere a la organización de las personas, ¿sale? ¿Cómo nos organizamos? Es imprescindible o es importante contar con un personal competente para el éxito de una empresa, pero es difícil encontrar buenos empleados porque requiere de un personal formal es un proceso, perdón, formal y sistemático que nos ayuda a seleccionar y formar talentos humanos. No es lo mismo cualquier empleado que un talento humano. Y ahorita se los voy a explicar, pero pues el proceso es, primero planeamos las necesidades de personal, eh, después reclutamos, identificamos y seleccionamos a los mejores candidatos, les hacemos una inducción, los capacitamos, los desarrollamos de carrera y es así como tenemos personal adaptado, competente y actualizado. Entonces empezamos con el estudio de ambiente externo. Consideramos las implicaciones legales, el ambiente cultural, las relaciones sindicales y aspectos que impacten la relación del trabajo. Aquí hay que considerar todo, ¿sale? Desde si nuestro trabajo, si nuestra empresa se rige por la Ley Federal de Trabajo, cuál es el ambiente cultural, o sea, el ambiente cultural se refiere a cómo se comportan nuestros empleados, si hay o no sindicatos dentro de nuestra empresa y aspectos que impacten a las relaciones de trabajo. Después planeamos las necesidades de personal. Aquí tenemos que ver qué personas necesitamos dentro de nuestra empresa. Imagínense que yo quiero producir cubrebocas, pero yo no sé coser. Entonces, ¿qué personal requiero? Ah, pues personas, pues cosedoras, no, no se llaman cosedoras, costureras. Requiero de costureras, ¿sale? Entonces, esos serían el tipo de personal que requiero. Ahora voy a reclutar. En esta fase, el personal de recursos humanos busca candidatos potenciales para las vacantes disponibles. O sea, yo saco mi letrerito a la calle o publico en algunas páginas de internet o hasta en Facebook o redes sociales que necesito costureras que trabajen en empresa de tal hora a tal hora o costureros también, se les va a pagar tanto y informes a tal persona. Recluto, ¿sale? Posteriormente hago una selección, ya recluté y me llegaron como 1000 candidatos. De esos 1000 candidatos yo tengo que elegir a las 5 mejores costureras para que
sean mis empleadas. ¿Cómo las voy a elegir? Pues voy a considerar si tienen conocimientos, por ejemplo, académicos, si tienen experiencia trabajando como costureras en otros empleos, cuáles son sus cualidades, su formación, la experiencia, y esto también lo puedo realizar a través de exámenes psicométricos o psicosociales. En este aspecto, pues se considera todo para seleccionar a los mejores candidatos. Una vez que ya seleccioné al mejor candidato, entonces sí, lo contrato y le doy la inducción. La inducción, no sé si recuerdan por ahí de hace 2, 3 añitos cuando ustedes iban entrando al CETIS, era esta parte de cuando entrabas y llegaban todos los jefes de departamento, se presentaban contigo y luego te daban el recorrido por la escuela, las instalaciones y te explicaban, ¿no? Eso mismo se hace cuando tú entras a una empresa, te hacen una inducción. Te dicen primero, no, pues mira, tus jefes van a ser tales y tales, esta es la empresa, estas son las instalaciones, este es tu puesto de trabajo, vas a tener que hacer esto y esto y esto, estas son tus actividades y pues espero que puedas, que esta empresa te cumpla con tus expectativas, ¿no? Entonces, ese es como cuando te dan la bienvenida. Algunas empresas que ya tienen, desarrollada esta parte, pues, hacen una inducción hasta como un ritual. Sin embargo, algunas, pues, lo hacen de manera más, pues, más espontánea, más abierta, sin tanta formalización. Posteriormente, ya que tengo a la persona trabajando en mi empresa, la capacito. La capacitación es un proceso continuo de enseñanza. Este aprendizaje, es un proceso continuo de enseñanza. Entonces, ya mi personal está trabajando para mí, ahora lo voy a capacitar, ¿sale? Voy a decirle: "Ah, pues, ¿sabes qué? Cada 6 meses vas a tomar un curso de diseño y de alta moda para que aprendas a hacer tu trabajo de costurera mejor". Entonces, ya le estoy haciendo que se especialice en mi trabajo, pero le estoy enseñando a cómo hacerlo mejor cada día. Y en el desarrollo de carrera. El desarrollo de carrera significa qué tanto pueden crecer los empleados dentro de tu organización. Por ejemplo, ahorita empezaste siendo costurera, después vas a ser gerente de producción, después te voy a pasar a gerente de recursos humanos, pero para que eso pase, tú tienes que prepararte, tienes que contar con experiencia, tienes que actualizarte, tomar cursos, tengo que yo ver que tienes motivación, compromiso en el trabajo, y de esa manera te voy a ascender para que, pues, tú tengas un poquito más de ingresos. Entonces, el fin de los recursos humanos es que el personal alcance el desarrollo de carrera y pueda ir escalando para tener mayores ingresos. Chicos, pues esto sería todo respecto a la presentación de hoy. Lo que vamos a trabajar sería lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar de nuestro proyecto integrador. La semana pasada ya trabajamos con los primeros puntos que son el descripción, trabajamos hasta descripción del negocio, misión, visión, objetivos en cantidad y tiempo y valores. Ahora vamos a trabajar, definir el mercado, definir quiénes son sus clientes. Aquí tienen que definir quiénes les van a comprar, tienen que definirlo por género, edad, este, mm, y gustos, ¿sale? Entonces tienen que definir cuál va a ser su mercado, cuáles son las características del producto o servicio que lo hacen único. ¿Qué es lo que tiene su producto que se diferencia de la competencia y qué es eso qué es eso por lo que lo compraría más la gente? ¿Qué beneficios obtiene el cliente al comprarlo? A lo mejor una experiencia de compra, si es comida, a lo mejor una experiencia de sabor, etcétera, etcétera. ¿Qué necesidades satisfacen? Si, por ejemplo, alguien tiene pensado una cafetería o una cocina o un restaurante, pues la necesidad que satisface es el hambre, es una necesidad básica. Pero si alguien tiene pensado en vender ropa, pues también es una necesidad básica porque es una necesidad de vestimenta, pero si es una, no sé, ropa de moda, pues es necesidad de vestimenta con gustos de tendencia actual, ¿no? Entonces, y es para todo tipo de público. Entonces, aquí, ¿qué necesidades satisface mi producto, mi servicio? Ah, pues que la gente se vea bien, que la gente se vista bien, etcétera. Depende del producto que ustedes ofrezcan. Van a tener que hacer su análisis FODA en su matriz, tienen que poner mínimo 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 debilidades,
y 3 amenazas. Y también van a definir, o a escribir cuáles son las características de los competidores. ¿Cómo son sus competidores? ¿Son fuertes? Hay muy pocos competidores, son formales, tienen la empresa es más grande que la de ustedes, tienen más productos que los que ustedes ofrecen, más experiencia en el mercado, más antigüedad. Aquí tienen que describir todos cuáles son sus principales, cuál es su principal competencia y cuáles son las características de esta competencia. Si hay dudas, por favor, consúltenme. Yo voy a estar pendiente del WhatsApp y pues esto sería todo por esta semana, ¿sale? Este es el trabajo pues que tienen que entregar esta semana. Nos vemos, cuídense y cualquier duda, comentario, pregunta, pues ya saben, estoy pendiente de ustedes.